Fernando Varela, abogado laboralista que está con nosotros esta mañana. Buenos días, Nicolás. ¿No? Comentábamos el incidente increíble que ha ocurrido al comienzo de la audiencia, lo de Keiko. Nos han pedido que homologuen el sueldo de los jueces. Aprovechando que había bastantes televidentes, aprovecharon el mensaje, ¿no? Increíble. Pero en fin, vamos a hablar con Fernando Varela sobre el tema que ha saltado a raíz de esta tragedia que costó la vida de dos chicos que murieron electrocutados, que no debieron morir electrocutados si se hubieran cumplido, digamos, los requisitos mínimos de seguridad que debe haber no solo en una cadena tan importante como McDonald's, sino en todos lados, ¿no es cierto? La bendita llave diferencial. Pero también ha puesto en evidencia, digamos, la violación sistemática a los derechos laborales, ¿no? El tema que yo iniciaría, te diría, si en una empresa formal, entre comillas, porque dentro de la formalidad también hay aspectos informales, pero si un aspecto informal, o como tú dices, Nicolás, una supercadena internacional, ocurren este tipo de hechos, imagínate el resto de empresas que están en informalidad. Estamos en una fórmula, como siempre digo, de 80-20, porque hay que recordar que estamos pasando por un proceso de inmigración irregular que ha producido incluso lo que se viene hablando la semana pasada, de que los jóvenes se encuentren desempleo. Hay un alto índice de desempleo juvenil. Todo eso crea informalidad. Y la pregunta es, ¿qué pasará con las demás empresas? Claro, incluso a mí me llamó la atención el subgerente de riesgos, de prevención en Pueblo Libre. Me decía que ellos todavía no tocaban la inspección, que era en enero de McDonald's, y que en realidad ellos estaban ocupados en donde se suponía que había más riesgo, que eran precisamente estas pequeñas empresas, algunas de ellas informales. O sea, nunca se imaginaron que en la empresa que debería ser la más formal de todas ocurriera una tragedia así. Y yo me imagino, y también tengo que hacer un voto de confianza, que ni tampoco la propia empresa, ¿no? Porque hay a veces la oportunidad que buscas prevenir, pero se te escapa algo, ¿no? Y ahora lo que ha sucedido es que se han dictado una norma que modifica aspectos sustanciales de lo que podríamos llamar en capacitación, en inspección y en publicación. En capacitación se señala dos cosas muy importantes. Un momentito, ya no vamos a capacitar solamente sobre el puesto, sino sobre el ambiente de trabajo. Una respuesta al problema, porque la empresa puede haber dicho, oye, yo ya lo capacité en el puesto, el señor no se ha quemado las manos, ¿ah? Pero el deber de prevención tiene que ser capacitado también en el ambiente. Si hay una buena conexión eléctrica, si hay falsos contactos en las redes eléctricas, por ejemplo. Es un aspecto. Y un aspecto más importante es que también discrepo, porque es una salida muy fácil, es las capacitaciones, que tienen que ser mínimo 4 al año, tienen que ser presenciales. Antes lo que se permitía es que sean presenciales o sean a través de correo electrónico, de evaluación electrónica, no presencial. Pero han dicho no, tiene que ser presencial. Lo que hace que algunas empresas que tienen varias áreas o varias dependencias se le haga más difícil. Yo creo que una salida de la autoridad debería ser, nosotros ponemos el programa, un programa académico como Moodle, y yo garantizo a través del sistema online quiénes de tus trabajadores realmente se han conectado. Ahora, acá no ha habido es decir, no es que los chicos... Es decir, los chicos son unas víctimas, pero en todo el sentido de la palabra, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo. Ahora, el problema es que todas estas modificaciones a la ley que pueden saludarse, que son positivas, por ejemplo, el reducir de 30 a 10 días las investigaciones cuando se produce una muerte en un centro laboral, no van a poder ser aplicadas en este caso, ¿no es cierto? No puede ser retroactiva la ley. Lamentablemente no. Y además, Nicolás, el tema es que se cambie la norma. Yo puedo cambiar la norma, tú la puedes cambiar, podemos dar buenas ideas. Y los recursos, yo no tengo los recursos, tú no tienes los recursos. Los recursos los tiene el Estado. Pero además te planteo otro problema, porque siempre ocurre, así como las comisiones investigadoras, o sea, cada vez que pasa algún incidente de cualquier naturaleza, se proponen dos cosas. Leyes que endurezcan las penas a los responsables y comisiones investigadoras. Y ninguna de las dos cosas sirve para nada. ¿Por qué? Porque las comisiones investigadoras no llegan a ninguna parte y no tienen ningún efecto práctico real en la mayor parte de los casos, y porque las leyes no se cumplen, pues, porque si las leyes se cumplieran, no debió morir nadie en el McDonald's de Pueblo Libre. Completamente de acuerdo, y a eso nos lleva lo que empezamos con la entrevista, la informalidad. En tanto no se resuelve el concepto de informalidad, es que como en un país que quiere crecer, podemos tener sangre en la cara
para decir, tenemos un 80-20 de informalidad. Oye, ataca la informalidad. Estás excediendo completamente cualquier porcentaje mínimo de informalidad. No hablamos de 30 ni 40% donde es en otros países. En Chile era mucho menos y mira lo que ha pasado. Siempre es al revés. Mira lo que ha pasado. Entonces, es 80-20, o sea, 80 formalidad, 20 informalidad. Y mira lo que ha pasado. O sea, tenemos que dotar al órgano que supervisa de más recursos. ¿Y cuál es el organismo que supervisa? La SUNAFIL. En tanto la SUNAFIL no tenga más inspectores de trabajo y no tenga más recursos, podemos cambiar las normas que queramos cambiar. Pero no tenemos ninguna garantía que esta se esté cumpliendo. Y por eso el problema es que hace, creo que hasta el jefe de SUNAFIL es trabajador CAS. O sea, todos. Pero hubo una época que fue así, ¿no? Pero ahora la mayor parte de los trabajadores de SUNAFIL no tienen sus derechos laborales completos. O sea, es una situación absolutamente paradójica. Exactamente. O sea, tienen que velar porque se cumplan los derechos laborales que no se cumplen con ellos. Son regímenes especiales que existen, y yo entiendo que ahora no es así, pero en el sentido lo que tenemos que hacer es realmente hacer un cambio. Si no se hace un cambio, van a pasar problemas como eso. Y no estamos hablando de informalidad, ya la informalidad es otro tema. Ahora también tenemos que hablar de precariedad. Hay empresas que son formales, pero dentro de sus procedimientos no cumplen con los criterios mínimos. Son trabajos precarios. Hay personas que las hacen trabajar 12, 14 horas, no se les paga las horas extras que corresponde. Pero todo eso, Nicolás, lamentablemente, yo entiendo porque te escucho siempre, y tantos años de experiencia que tú tienes. Un hombre inteligente, el doctor Varela. Siempre sucede esto, pero hay que cambiar. La única posibilidad que tenemos es que el ente que fiscalice tenga los instrumentos para hacer que la ley no sea simplemente papel escrito, ¿no? Sino sea una realidad. Y ojo, que fíjate que uno de lo que se ha modificado de la norma es adicionalmente, no solamente reducir el tiempo de investigación, que se aplaude, pero también se pregunta a uno si hay los recursos, sino que adicionalmente se puede duplicar las inspecciones. La ley señala que en un año fiscal no puedo inspeccionarte por un solo tema. Más de una vez. O sea, claro, solo una vez. Pero cuando se trata de accidente mortal, se va a poder hacer. Y otro tema también importante de lo que se trata de la modificación normativa que se ha hecho es, no solamente hay la obligación de cualquier accidente o enfermedad profesional correrlo en la página web, sino que cuando una empresa ha sido inspeccionada y se ha detectado que hay enfermedad profesional o un accidente de trabajo mortal, la obligación de la Autoridad Administrativa de Trabajo es publicarla en un diario de mayor circulación. Son temas que realmente no pueden solucionar todo el problema. Ha sido promulgado días después del accidente, pero algo se tiene que hacer, ¿no? Y hay que ir avanzando poco a poco. Yo le agradezco mucho a Fernando Varela y vamos a seguir con este tema, ¿no? Porque a mí todavía todavía termino de digerir que una empresa de las dimensiones de McDonald's, por ahorrarse unas llaves diferenciales que cuestan un sencillo en relación a lo que son los ingresos de esta corporación, haya muerto 2 chicos. Hay un tema era tan simple como eso, poner llaves diferenciales, no se moría nadie ahí. Hay un tema que también hay que ser sinceros, también hay que preguntar quiénes son los responsables. A veces yo dudo que sea el líder de la institución el que diga hay que ahorrarnos. Hay alguien ahí y hay que determinar quién es ese responsable que ha buscado ese ahorro en perjuicio de sus compañeros de trabajo. Fernando Varela, abogado laboralista, ha estado con nosotros.